Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de viernes por la noche. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente, compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo juntos más acerca de su palabra, de su camino, de lo importante que es para nosotros el que podamos estar conectados a través del Espíritu de Dios esta noche, compartiendo su palabra. Así que me da mucho gusto que estén aquí, espero que todos se encuentren muy bien, donde quiera que se encuentren esta noche, en esta oportunidad. Eh, Quisiera compartir con ustedes, hermanos, eh, acerca de un tema que he estado estudiando en este último tiempo. Eh, Vamos a ver pasajes muy relevantes, que diría yo, del Antiguo Testamento, eh, cosas que de pronto nosotros al leer las podemos pasar por alto en algunas oportunidades, y me pareció interesante poder compartir con ustedes esta noche acerca de este tema. Para comenzar este estudio, quiero que vayan, por favor, que abran sus Biblias y que vayan al libro de Números. Vayan, por favor, al libro de Números, en el capítulo 33. Vamos a leer aquí en el versículo número 50. Vamos a comenzar nuestro estudio entonces. Voy a estar leyendo las escrituras del Antiguo Testamento desde la Reina Valera de 1960 y las escrituras del Nuevo Testamento de la versión fiel. Entonces vayamos a Números 33 y comencemos leyendo aquí en el versículo 50 una instrucción que el eterno Dios le da al pueblo de Israel. Dice en el verso 50, y habló el Eterno a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y aquí, hermanos, donde quiero centrarme en el estudio de esta noche, en esta frase que dice acá, los lugares altos. Aquí el Señor les está dando una instrucción muy directa, muy específica al pueblo de Israel, que ellos debían de destruir completamente todos estos lugares altos. Y continúa diciendo acá en el 53, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Entonces, enfoquémonos un minuto en esto de los lugares altos que dice acá. Los lugares altos básicamente eran lugares de adoración que eran muy comunes en el antiguo cercano oriente, y estos lugares altos habían sido nombrados así porque eran lugares que estaban sobre las cumbres de las colinas o de los cerros. Y estos lugares altos se constituían centros de adoración para las naciones que residían allí en ese entonces. Estos eran sitios de adoración. Aquí digamos que las naciones establecían, ¿cierto?, todo su sistema ritual de adoración a sus diferentes dioses que ellos tenían. ¿Y por qué lugares altos? Porque ellos creían que mientras más alto era el lugar donde ellos iban a adorar a su divinidad, a su deidad, más cerca estaban de ese Dios, o tenían un contacto más cercano con esa divinidad. Entonces, lo que les pide el eterno Dios, el Dios de Israel, a su pueblo, es que cuando ellos entraran a la tierra, ellos debían destruir todo esto, ellos debían de arrasar con todos estos lugares altos. Vamos a ver otra escritura que nos habla un poco lo mismo, en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Y comencemos en el versículo número 1. Dice aquí, cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla,
y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Eterno tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces, si ponemos estas dos escrituras juntas, la de Números y la de Deuteronomio, y vamos viendo y desmenuzando un poco las instrucciones que les da el Eterno Dios al pueblo de Israel cuando ellos pasaran a la tierra de Canaán. Primero les dice que debían echar a todos los moradores de la tierra. Segundo, que debían de destruir todos los ídolos de piedra. Tercero, que debían destruir todas sus imágenes de fundición. Cuarto, destruir todos sus lugares altos. Quinto, no hacer alianza con ellos. Sexto, no tenerles misericordia. Y séptimo, para cerrar el ciclo perfecto, no emparentar con ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué no debían de hacer esto? ¿Cuál era la razón principal de fondo que el Eterno le estaba pidiendo al pueblo que hiciera esto? Como dice acá en el versículo 4 de Deuteronomio 7, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Esa era la razón por la cual Dios estaba pidiendo a su pueblo que tenía que deshacerse de todo este sistema idolátrico. Los lugares altos eran una pieza dentro de este sistema idolátrico que tenían las naciones paganas en ese tiempo. Era un componente más, pero era un componente principal porque representaba de alguna manera el sitio, o era como de alguna manera el templo donde ellos iban a adorar a sus dioses. Entonces, con esto que hemos estudiado, que hemos aprendido ahora en estos minutos, quiero que vayamos a recorrer un poco la historia del pueblo de Israel, cómo ellos realmente hicieron o no hicieron esta instrucción que Dios les entregó a través de Moisés antes de que entraran a la tierra, para que la pusieran en práctica una vez que entraran a la tierra prometida. Vayamos a Primera de Reyes, al libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Y comencemos desde el principio, desde el versículo 1. Primera de Reyes 3, versículo 1. Aquí está la historia del rey Salomón. Comenzando, dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Ya empezamos mal, ¿cierto? Porque ¿qué leímos en Deuteronomio, básicamente, en el capítulo 7? No emparentarás con estas naciones, no harás alianza con ellas. Y dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón. ¿Y qué más decía en Deuteronomio 7? No tomarás la hija y la darás a tus hijos. Entonces, ya vemos que aquí hay como un problema, ¿cierto? No se está de alguna manera cumpliendo lo que el eterno Dios había dicho. Tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa del Eterno, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre del Señor hasta aquellos tiempos. El pueblo sacrificaba en los lugares altos. Versículo 3 dice, mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente, dice acá, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y es interesante porque la palabra que se traduce aquí en la Reina Valera como solamente es la palabra hebrea rak. Y esta palabra hebrea lo que es básicamente es un marcador de contraste. Es un marcador de contraste que implica una excepción. O sea, ¿qué nos está diciendo acá el versículo 3? Que Salomón amó al Eterno,
pero excepcionalmente sacrificaba y quemaba incienso a los lugares altos, como por ejemplo en nuestro idioma español cuando decimos, no sé, mi vecino es muy buena persona, es muy agradable, es muy simpático, pero, no sé, hace fiesta todos los fines de semana. Bueno, en ese aspecto, el vecino no es muy amable, ¿cierto? Pero en general es amable, tiene una excepción. En este caso, eso es lo que quiere decir esa palabra hebrea, rak. Entonces, dice que Salomón amaba al Eterno, pero excepcionalmente él tenía esto, que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y no solamente Salomón, sino que en el versículo 2 dice que todo el pueblo sacrificaba en estos lugares altos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos y que también puede dar pie, ¿cierto?, para la discusión posterior, ¿cierto?, al estudio, eh, ¿estaba correcto a los ojos de Dios lo que hacía Salomón y el pueblo? Porque puede dar la impresión de que de alguna manera Dios aprobaba esto, porque la escritura dice que en el versículo 2 dice que el pueblo sacrificaba los lugares altos porque no había casa edificada en nombre del Señor. Ah, entonces, bueno, da como la impresión de que estaba bien. Y en el verso 3 dice que Salomón amó al Señor y que solamente tenía como esta yayita, decimos acá, que sacrificaba y quemaba incienso a los lugares altos. Entonces, como que da la impresión, de alguna manera, como que Dios lo aprobaba y que, bueno, era lo que tenían, ¿cierto?, en ese momento, y tenían que esperar que estuviera el templo, etc. Entonces, ¿estaba correcto a los ojos de Dios lo que hacía Salomón y el pueblo? Vamos a averiguar esto de vuelta a Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12, y vamos a responder esa pregunta con lo que nos dice la escritura aquí. Deuteronomio capítulo 12, versículo 1. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Eterno, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Es como parecido, ¿cierto?, a lo que leímos en Deuteronomio, perdón, en Números 33. Y el versículo 4 nos responde a la pregunta que nos hicimos hace un momento atrás. Dice, versículo 4, no haréis así al Eterno vuestro Dios. Entonces, que el pueblo y Salomón sacrificaban en los lugares altos, porque ellos lo hacían para el eterno Dios. Ellos lo hacían en el nombre de Dios. Bueno, y quizás uno que otro Dios pagano por ahí, ¿cierto? Porque algún vestigio tiene que haber quedado de esa idolatría. Pero principalmente ellos lo hacían para el eterno Dios. Entonces, ¿era eso lo que el Señor les estaba pidiendo? Aquí dice que no, ¿cierto? Versículo 4 dice, no haréis así al eterno vuestro Dios. Versículo 5, sino que en el lugar que el eterno vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ese era el lugar donde el pueblo y Salomón debían ir para adorar al eterno Dios. No a los montes altos y no adoptar, ¿cierto?, estas prácticas que tenían las naciones y usarlas, ¿cierto?, en el nombre de Dios, del Dios de Israel. Allá debían ir, dice el versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces, hagámonos la pregunta de nuevo. ¿Era entonces correcto lo que Salomón y el pueblo estaban haciendo? ¿De adorar en los lugares altos? ¿De acuerdo a lo que dice esta escritura? No. Por muchas buenas intenciones que ellos hayan tenido. Por mucho que diga que Salomón amó al Señor, ¿cierto?
Entonces ahí viene un poco, ¿cierto?, la discusión posterior que uno puede tener, pero principalmente si ponemos lo que dice la escritura aquí en Deuteronomio, ellos no debían ir a adorar a este lugar, ellos debían buscar el lugar donde el Señor escogió de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Allí ellos debían ir con su adoración a Dios. Volvamos a Primera de Reyes capítulo 3 y retomemos la lectura donde nos quedamos. Bueno, vimos en el versículo 3 que dice que Salomón amó al Señor, ¿cierto? Y tenía este problema o esta excepción que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 4 dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y yo me pregunto, ¿era el lugar alto principal de acuerdo a quién? ¿A Salomón? ¿Al pueblo? ¿Al pueblo de las naciones que habían antes? Porque de acuerdo a Dios no era, ¿cierto? Ya leímos en Deuteronomio que tenía que ser una de las tribus. Entonces, iba el rey a Gabaón, al lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y puede parecer, oh, cuánto amaba Salomón al Señor, ¿cierto? 1000 holocaustos. ¿Tenía valor eso para el Señor? Bueno, también es una pregunta que uno se podría hacer, ¿cierto?, para reflexionar. Versículo 5. Y se le apareció el Eterno a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, eterno Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Entonces aquí Salomón estaba reconociendo su debilidad, ¿cierto? Parece que no era muy inteligente Salomón. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, dice el versículo 14, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Wow, increíble, ¿cierto? Todo lo que Dios le dio a Salomón en esa noche, en un sueño. Versículo 15, y cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén. Allá tenía que ir Salomón. Ahí eso leímos, ¿cierto? En Deuteronomio 7. Y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Salomón una vez que recibió la sabiduría más grande que un ser humano haya tenido en la historia? Hizo lo que tenía que hacer. Fue al lugar que Dios había escogido entre todas las tribus y se presentó delante del arca del pacto y sacrificó allí sus holocaustos. Entonces, vemos que esto de los lugares altos no era algo que el eterno Dios aprobaba o que estaba de acuerdo porque el pueblo no tenía un templo. Estaba el arca del pacto y estaba en el lugar que Dios había escogido para hacer morar su nombre en Jerusalén, y allá el pueblo tenía que ir a sacrificar, a presentar sus votos, sus ofrendas, su adoración a Dios. Entonces, todos estos lugares altos estaban relacionados con la idolatría
de las naciones que Dios había echado delante de ellos. Y les había pedido Dios expresamente a ellos que destruyeran esos lugares donde las naciones adoraban a sus dioses falsos, que no hicieran así como hacían ellos, que no sirvieran a Dios de la forma en que esas naciones servían a sus dioses. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Adoptó esta adoración pagana y la adaptó para servir al único Dios, al único y verdadero Dios, al Dios de Israel. Vayamos ahora a ver qué pasó con Salomón, con el final de la vida de Salomón. Yo creo que muchos de nosotros o de ustedes ya conocen, ¿cierto?, qué pasó al final de la vida de Salomón. Y vayamos a Primera de Reyes 11, vayamos al capítulo 11 de Primera de Reyes, y leamos aquí desde el versículo 4. Primera de Reyes 11, versículo 4. Dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Entonces, ¿tenía o no tenía razón Dios? ¿Por qué Dios le había dado la instrucción al pueblo a través de Moisés que debían derribar estos lugares altos, que tenían que destruir estas naciones y que no emparentaran con estas naciones? ¿Por qué? Porque desviarán el corazón de tu hijo para que adoren dioses ajenos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron las mujeres de Salomón? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente al Eterno como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, o a Quemos, o Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. O sea, esto era una afrenta directa al eterno Dios. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó el Eterno. ¿Dónde? En Deuteronomio, en Números, a través de Moisés. Y dijo el Eterno a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esa era la ciudad que había elegido el Señor. Vayamos a ver ahora qué pasó después de Salomón, con su hijo, ¿cierto? Su hijo y con la descendencia directa de Salomón. Vayamos ahora al capítulo 12 de Primera de Reyes. Primera de Reyes 12, en el versículo 25. Dice aquí: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, esto es cuando ya el reino había sido dividido, ¿cierto? O sea, se cumplió lo que la consecuencia, ¿cierto? Que el castigo que Dios había dado a Salomón por lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y Dios había dividido el reino. Le había dado 2 tribus a su hijo Roboam, y las otras 10 tribus habían quedado con Jeroboam. Jeroboam es aquel que estamos ahora narrando acá. Versículo 26 dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Ahí está Roboam, ¿cierto? El hijo de Salomón, quien había quedado como rey del reino de Judá, de las tribus de Judá y de Benjamín. Entonces, Jeroboam tenía este miedo, ¿cierto?, de que el pueblo, de las 10 tribus que estaban bajo Jeroboam, fueran a Jerusalén, ¿cierto? Y una vez que estuvieran en Jerusalén, adorando
al eterno Dios, se quedaran con Roboam, ¿cierto? Y se quisieran alejar de Jeroboam. Entonces, verso 28 dice, y habiendo tenido consejo, Jeroboam hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Saltemos al verso 31, dice, hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Entonces, ¿qué hizo? Jeroboam estableció su propia manera de adorar a Dios. Hizo una fiesta parecida, ¿cierto?, a la fiesta de los tabernáculos, pero en el mes octavo. Y instituyó sacerdotes que no eran de la casa de Leví. Entonces, Jeroboam se extravió en esto terriblemente. Vamos a ver qué pasó con Roboam, el hijo de Salomón. Vayamos al capítulo 14 de Primera de Reyes. Primera de Reyes 14, en el versículo 21 dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Eterno eligió de todas las tribus de Israel. Ahí está, ¿cierto? La ciudad que él escogió para poner allí su nombre. El nombre de su madre, la madre de Roboam, fue Naamá, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Eterno, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Eterno había echado delante de los hijos de Israel. En conclusión, hicieron todo lo contrario a lo que el eterno Dios les había mandado a través de Moisés. Y aquí ya estaba el templo en vigor. No estaba la excusa de que no hay templo, entonces vamos a los lugares altos. Aquí el pueblo se fue tras los ídolos de las otras naciones, edificó lugares altos y en general nunca, jamás destruyeron los lugares altos que Dios les había dicho que debían de destruir cuando entraran a la tierra. Vayamos a ver otro ejemplo. Vayamos a Segunda de Reyes ahora, el segundo libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 12. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 1 dice, en el 7º año de Jehú, comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Eterno todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, nunca jamás el pueblo se deshizo de estos lugares altos, incluso en tiempos cuando los reyes eran rectos y hacían lo recto ante los ojos del Eterno. Nunca se deshicieron de esos lugares altos. Vamos a ver la consecuencia de esto. ¿Qué consecuencia trajo todo esto para el pueblo de Israel? Porque claramente no cumplieron la orden del Eterno Dios, nunca se deshicieron de los lugares altos, nunca tomaron la instrucción que Dios les había dado de cómo ellos debían de adorar, cómo le debían de adorar a Él. Entonces esto trajo una consecuencia nefasta para el pueblo de Israel. Vayamos al capítulo 17, aquí mismo en Segunda de Reyes. Capítulo 17, y comencemos en el versículo 6. Segunda de Reyes 17, 6. Dice, en el año 9 de Oseas, no el profeta Oseas, sino el rey Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán,
y en las ciudades de los medos. Entonces vino a Siria y se llevó cautivo a los hijos de Israel. Y el verso 7 nos dice la razón, la causa, por qué y qué es lo que hemos venido estudiando todo este tiempo, ¿cierto? Desde que comenzamos. Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Eterno su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Vimos el ejemplo de Jeroboam. Y los hijos de Israel hicieron secretamente, ellos creían secretamente, cosas no rectas contra el Eterno su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera que las naciones que el Eterno había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Eterno. Y servían a los ídolos, de los cuales el Eterno les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Y dónde leímos eso, hermanos? En Deuteronomio, ¿cierto? No haréis así al Eterno Dios. Vosotros no habéis de hacer esto. El Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Eterno su Dios. No creyeron en el Eterno. Importante eso que está ahí, hermanos. Porque si nos dice que no creyeron en el Eterno, creer en Dios es mucho más que una simple algo mental, que es algo que uno profesa con su boca. Que dice, no, yo creo en Dios. Creer en Dios implica obediencia. Ellos no obedecieron. Y porque no obedecieron, no creyeron en el Eterno su Dios. Y eso es importante hoy día, hermanos. Porque en el mundo se profesa una creencia en Dios vana. Y lo vamos a ver más adelante también. Versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Eterno les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y vimos todas esas escrituras, ¿cierto? Dejaron todos los mandamientos del Eterno su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocándole a ira. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Por lo menos quedó uno, ¿cierto? Pero ¿qué dice el versículo 19? Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Eterno su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó el Eterno a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Increíble, increíble todo lo que hizo el pueblo de Israel, y con todo el conocimiento que tenían y que el Eterno les había entregado, terminaron en tan paupérrima condición de idolatría y fuera de la presencia del Señor. Entonces, así el pueblo de Israel, durante su historia, antes de la cautividad, ellos crearon su propia manera de adorar a Dios, la cual nunca abandonaron, nunca. Y mezclaron esa adoración con la adoración que tenían las otras naciones de otros dioses. Y ellos nunca los destruyeron.
Entonces el pueblo, ¿qué es lo que pasó con el pueblo? ¿Por qué hacían esto? El pueblo era duro de corazón. No voy a ir a esa escritura, pero en Deuteronomio les dice Dios a Moisés, oh, que tuvieran tal corazón, que me amaran y que guardaran mis mandamientos todos los días. Pero no, ellos no tuvieron ese corazón. El pueblo fue obstinado en su corazón. Y no abandonó los caminos de idolatría que tenían ellos, ¿cierto? Y que habían adoptado de las otras naciones, se emparentaron con las otras naciones, hicieron alianza con otras naciones. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que el Eterno había dicho, que estas naciones desviaron el corazón de los hijos de Israel a adorar a otros dioses. Entonces, por esta razón, ya vimos, Dios los echó de su presencia y los afligió en manos de sus enemigos. Vamos a ver la importancia que tiene esto de ser obstinado de corazón, hermanos. Porque está ligado la obstinación de corazón con la idolatría. Vayamos a una escritura en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, en el versículo 23. Aquí el Eterno nos da una clave. La palabra de Dios aquí nos da una clave para poder conectar todo esto que estamos estudiando. Dice, Primera de Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Como ídolos e idolatría, la obstinación. El ser duro de corazón, el tener un corazón obstinado, para Dios es lo mismo que ser idólatra o que tener idolatría. Entonces, la obstinación de corazón y lo que hacía el pueblo siempre siguió su propio camino, su propia idea, su propia forma de hacer las cosas. No, es que a nosotros nos gusta así. El Eterno dice que tenemos que ir a Jerusalén, del lugar donde él puso su nombre, pero no hay templo, así que mejor vamos a los lugares altos, ¿cierto? Y el rey estaba de acuerdo, y el rey iba a quemar incienso con ellos. ¿Pero qué era eso? Idolatría y la obstinación de su corazón, el querer seguir sus propias ideas, era un pecado de idolatría y los llevaba a la idolatría propiamente tal. Ese es el problema de los lugares altos, hermanos. Ese es el problema de los lugares altos. La idolatría y la obstinación del corazón, del pueblo. Vamos a ver en Jeremías 17 que a través del profeta Jeremías Dios les dice al pueblo acerca de este pecado de su corazón. Jeremías 17, versículo 1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y a los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos, en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Entonces Dios ya por medio de los profetas le estaba diciendo al pueblo que cesaran con esto, y que esto que estaban haciendo les iba a traer consecuencias. Y este pecado estaba grabado en la tabla, esculpido en la tabla de su corazón. Y esto crea un corazón obstinado, que para Dios es lo mismo que la idolatría. Entonces, este es el problema de los lugares altos en el pueblo de Israel. Pero tenemos que también preguntarnos, ¿tiene esto implicaciones para nosotros hoy en día? Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Existen todavía lugares altos en la iglesia de Dios?
¿Existen lugares altos todavía en nuestras vidas? Vayamos a 2 de Corintios, vayamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a tratar de ir conectando un poco esto que estamos preguntando con algunas cosas que nos dice el Nuevo Testamento. 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Nos dice a nosotros, el apóstol Pablo, a la iglesia de Dios, porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas, echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. ¿Qué era lo que hacía el pueblo en los lugares altos? Ellos establecían su manera. Lo que era la imaginación de su mente, ellos lo ponían ahí. Y ponían cosas que iban en contra de lo que Dios les había instruido y de lo que Dios les había dicho que ellos debían de hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a nosotros? Que nosotros tenemos las armas espirituales para echar abajo todas estas cosas que comienzan en nuestra mente, que comienzan, ¿cierto?, con imaginaciones dentro de nosotros, cosas que se exaltan en nuestras mentes contra el conocimiento de Dios. Y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia cuando su obediencia haya sido cumplida. Entonces, hoy en día, hermanos, los lugares altos, y bueno, y siempre ha sido así, pero hoy con mayor razón, porque tenemos el Espíritu de Dios y lo podemos entender de una manera espiritual, los lugares altos están en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahí es donde comienza todo, ahí es donde se gestan todas estas cosas. Y nosotros estamos llamados a derribar todos estos lugares altos, a echar abajo todas estas vanas imaginaciones y todas estas cosas altas en nuestra mente que se exaltan contra el conocimiento de Dios. Tenemos que, tenemos que desechar ese corazón obstinado que hay en nosotros, ese corazón que busca hacer las cosas a su propia manera. Y no a la manera de Dios. Cuando Dios dijo una cosa y nosotros decimos, no, pero es que a mí me parece que mejor así. Dios dice, no, deberás honrarme con el 10%, ¿cierto? De tus bienes, de tu incremento. Y tú dices, no, pero es que yo creo que un 20%, un 30% es mejor porque Dios se merece más, ¿cierto? Pero Dios no ha pedido eso. Entonces tenemos que nosotros ser cuidadosos y identificar en nuestras vidas, cada uno personalmente, en qué cosas nosotros estamos siguiendo nuestras propias ideas, nuestros propios razonamientos, y estamos poniendo cosas que se exaltan y que se oponen a lo que Dios ha dicho que debemos de hacer. Vayamos al libro de Proverbios. Irónicamente vamos a ir a leer a Salomón, ¿cierto? Que terminó destruido por la idolatría, pero que fue el hombre más sabio de la historia de la humanidad, que Dios le dio la sabiduría, ¿cierto? Y se la dio para esto, este propósito, para que nosotros aprendamos y tomemos las lecciones. Proverbios 21, versículo 2. Nos dice aquí, la sabiduría de Salomón. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Eterno pesa los corazones. O sea, lo que a nosotros nos puede parecer simpático o nos puede parecer algo bueno, ¿cierto? Tenemos que ver si es que realmente es lo que el Eterno dice que debemos de hacer. El Eterno pesa los corazones. Vayamos aquí mismo en Proverbio ahora, pero el capítulo 14. Proverbios 14:12 dice,
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué es lo que le pasó a Salomón y a todo el pueblo de Israel, a las tribus del norte, a las del sur? Camino de muerte. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, ellos nunca se desecharon esas cosas que realmente tenían que deshacerse. Entonces, para nosotros, hermanos, lo que nos queda hoy día como pueblo de Dios, como hijos de Dios, engendrados por el Espíritu de Dios, estamos llamados a salir de esto, estamos llamados a desechar nuestras propias maneras. Y aquí me quiero detener un momento, porque en el mundo la gente hace las cosas como les parece, y Dios los deja. Y juicio va a venir sobre todos, sobre el mundo y sobre la iglesia. Pero nosotros hoy día, los que profesamos creer en Jesús, los que nos decimos ser cristianos, ¿estamos haciendo las cosas a la manera de Dios o estamos haciendo las cosas a la manera que nos parece a nosotros o que dicen otras personas? Los teólogos, por ejemplo, o los predicadores, los evangelistas que dicen, no, es que hoy día nosotros no guardamos el sábado porque el sábado era para los judíos y el sábado Dios se lo dio al pueblo y era una carga. Y hoy día nosotros guardamos el domingo porque el Señor resucitó el domingo, lo cual es falso porque no resucitó el domingo, sino el sábado, antes de terminar el sábado. No, pero a la gente le gusta porque es popular, porque es fácil, pero son vanas imaginaciones, hermanos, son vanas imaginaciones que se infiltran hoy dentro, o se pueden infiltrar dentro de la iglesia de Dios, se pueden infiltrar dentro de nuestros corazones, de nuestras mentes. Vayamos ahora a ver una escritura en Mateo capítulo 7. No, perdón, Lucas 16. Lucas 16 en el versículo 13. Lucas 16, versículo 13. Aquí el Señor le dice claramente, ningún siervo es capaz de servir a dos maestros, porque odiará al uno y amará al otro, o soportará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón, ¿cierto? Representando a las riquezas. Y en el 14 dice, ahora los fariseos, quienes también eran avaros, oyeron todas estas cosas y lo ridiculizaron. Y él les dijo, ustedes son aquellos que se justifican a sí mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que está en alta estima entre los hombres es una abominación delante de Dios. ¿Y qué es lo que tenía Salomón y el pueblo en alta estima? Los lugares altos. ¿Y qué era para Dios eso? Una abominación. Y Dios conoce los corazones. Y conocía los corazones del pueblo, conocía el corazón de Salomón, conocía los corazones de los reyes, y conocía los corazones de los fariseos, y conoce nuestros corazones. Y lo que para nosotros, como hombres, nos pueda parecer de alta estima, puede ser una abominación delante de Dios. Y en esas cosas tenemos que pensar, hermanos. ¿Qué cosas nosotros podemos tener en alta estima, pero que realmente se opongan al conocimiento de Dios, se exalten al conocimiento de Dios? Y vemos dentro de las doctrinas del cristianismo de Roma, muchas de esas cosas que se oponen y que se exaltan contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué son para nosotros hoy día los lugares altos? En general, son cosas que podemos hacer, ya sean obras, costumbres, maneras, que nosotros pensamos que agradan a Dios, pero que son estimadas o altamente estimadas entre los hombres, pero que para Dios no tienen ningún valor, que para Dios son incluso una abominación. Nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas, hermanos. Tenemos que apartarnos de esas cosas porque si no nos van a apartar a nosotros. Vayamos a Mateo 7.
Mateo 7, versículo 21. Una escritura muy conocida por muchos de nosotros, creo yo. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Eso es lo que debemos de buscar, hermanos. La voluntad del Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? En su palabra, en las Santas Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, está la voluntad del Padre ahí para nosotros. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos por medio de tu nombre, y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre, y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre. Lo que podría haber clamado el pueblo de Israel, Señor, hacíamos esto para ti, para tu honra, para tu gloria, pero no era lo que yo te pedí otra cosa. El Señor pidió otra cosa. ¿Y qué dice aquí el versículo 23? Entonces les confesaré, nunca los conocí. ¡Wow! Yo creo que ninguno quiere estar en esa posición, ¿cierto? Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad, o maldad, o violación de la ley de Dios. Eso es ilegalidad, violación de la ley, de los mandamientos, de los estatutos y decretos de Dios. Entonces, si nosotros no nos apartamos de nuestros lugares altos, vamos a terminar apartados nosotros. Entonces, tomemos esa amonestación, hermanos, para que nosotros mismos nos apliquemos en buscar la voluntad de Dios y que reflexionemos cada uno de nosotros en aquellos lugares altos que podemos tener todavía en nuestras mentes, en nuestros corazones, cómo hacemos las cosas. Cada uno de nosotros tiene que hacer su autoexamen, es parte del autoexamen, del autoanálisis que tenemos que hacer todos los días en nuestra vida, cada uno de nosotros. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 6, veamos otra amonestación que nos da el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios 6, 14. Nos dice acá el apóstol Pablo, no se unan desigualmente con incrédulos. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Esto era directo, ¿cierto? Para el pueblo de Israel y para el rey Salomón y todos los reyes que vinieron después. ¿Por qué mezclan? ¿Por qué se unen en yugo desigual? Yo les dije que se deshicieran de todo eso. Continúa diciendo aquí en el versículo 16, porque ustedes son un templo del Dios vivo. Exactamente como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, no tenemos que ser partícipes de las cosas que hace el mundo, no debemos mezclar las cosas que el mundo tiene en alta estima con las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. No tenemos que mezclar estas cosas. Tenemos que apartarnos de eso, no unirnos en yugo desigual y traer prácticas del paganismo o aceptar formas de hacer ciertas cosas, ¿cierto?, delante de Dios que no sean agradables, buenas y perfectas, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, qué es lo bueno y qué es lo que es correcto delante de Él. Entonces tenemos que derribar estos lugares altos de nuestras mentes, de nuestros corazones, y debemos seguir el camino de Dios fielmente, fielmente, porque los lugares altos, ¿qué es lo que hacen finalmente? Nos alejan de Dios, nos apartan de Dios. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos entonces para derribar esos lugares altos de nuestras mentes, de nuestros corazones?
Vayamos de nuevo a la sabiduría de Salomón, que tiene mucho que decir al respecto, y cómo terminó el pobre Salomón. Y esta instrucción Dios la dejó para todos nosotros. Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Si el pueblo no se hubiese olvidado de la ley que Dios le dio a través de Moisés, que no es la ley de Moisés, sino que es la ley de Dios, entonces el pueblo hubiese tenido otra historia, ¿cierto? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que buscar. Los mandamientos de Dios, las cosas que Dios nos dice. Y si hay algo que no tenemos claro porque no sabemos cómo hacer, no tenemos dudas si Dios lo aprueba, lo desaprueba, bueno, lo traemos en oración, ayunamos, buscamos a Dios, le pedimos, estudiamos y Dios lo va a mostrar, Dios lo va a revelar. No nos va a dejar nunca en oscuridad, jamás. Eso ténganlo por seguro. No lo digo yo porque Dios dice que es así. Versículo 2, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, hermanos. La verdad de Dios. La verdad y el carácter de Dios. La misericordia, la bondad, la mansedumbre, la humildad. Versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal. Tenemos que deshacernos, hermanos, de todas aquellas cosas en nuestras mentes que son contrarias a los caminos del Señor. No ser sabios en nuestra propia opinión, porque nosotros creemos que algo es así. No, buscar la voluntad de Dios y deshacernos de cualquiera de esos lugares altos que puedan haber en nuestra mente. En cosas que persistimos, que nos llevan a hacer cosas a nuestra propia manera, pero que posiblemente puedan estar en contra del conocimiento de Dios. Avancemos al capítulo 4 de Proverbios, porque aquí nos continúa dando instrucción. Y no solamente instrucción, sino también sabiduría para nuestras vidas. Proverbios 4, versículo 14 dice, no entres en el camino de los malvados. Este lo estoy leyendo no de la Reina Valera, sino de la traducción de la versión fiel. Dice, no entres en el camino de los malvados y no vayas en el camino de hombres malignos. Evítalo, no entres en él, vuélvete de él y pásalo, porque ellos no duermen excepto cuando han hecho maldades, y su sueño es quitado a menos que hagan caer a alguien. Porque comen el pan de maldad y beben el vino de violencia. Pero el camino del justo es como la luz brillante, que brilla más y más hacia el día perfecto. El camino del malvado es como oscuridad. Ellos no saben con qué tropiezan. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para aquellos que los encuentran y salud para toda su carne. Sobre todo, y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Esta es la clave que Dios nos da para derribar los lugares altos de nuestra mente. Versículo 23, sobre todo, guarda la puerta de tu mente. En la Reina Valera dice tu corazón, pero el corazón y la mente están unidos, no funcionan el uno sin el otro. Sobre todo, guarda la puerta de tu mente. ¿Qué quiere decir? Lo que entra en nuestras mentes. Guarda la puerta de tu mente con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida o los asuntos de la vida. Entonces,
tenemos que derribar los lugares altos, pero una cosa es, porque todos venimos con lugares altos, ¿cierto? Antes de recibir el llamamiento de Dios y antes de bautizarnos, ¿cierto? Y de convertirnos a Dios. Todos traemos lugares altos y que nos hemos ido derribando a través de nuestras vidas, caminando con el Señor, ¿cierto? Pero eso es una cosa. Lo otro también es no volver a construir lugares altos, porque el pueblo reedificaba los lugares altos. Entonces nosotros también podemos reedificar o volver a construir lugares altos en nuestras vidas. Y un papel clave dentro de esto es guardar la puerta de nuestras mentes. Porque si guardamos la puerta de nuestras mentes, entonces vamos a evitar o vamos a disminuir el riesgo o la probabilidad de corrompernos, de nuevamente contaminarnos con cosas que se exaltan contra el conocimiento de Dios, contra lo que Dios ha establecido, contra la buena y perfecta voluntad de Dios. Versículo 24 dice, quita de ti una boca engañosa y labios tortuosos, pon lejos de ti. Tus ojos miren lo recto y tus párpados miren derecho delante de ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No dobles a mano derecha ni a la izquierda. Remueve tu pie del mal. No dobles a mano derecha ni izquierda. Uno es el camino. Uno es el Señor. Jesús es el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. A través de Jesús, a través de sus enseñanzas, a través de sus mandamientos, a través de las cosas que Él nos dejó por medio de sus apóstoles, que hoy día nosotros vivimos por esas cosas y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Volvamos a 2 Corintios y vamos a terminar ya, vamos a ir terminando el estudio de esta noche con esta escritura. En 2 Corintios, vamos a volver a 2 Corintios. Leímos en el capítulo 6, vamos ahora a 2 Corintios capítulo 7 y leamos esta escritura, esta amonestación que nos da el apóstol Pablo en el versículo 1. 2 Corintios 7, versículo 1, dice, ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, y estas promesas son las que leímos en el capítulo 6, cuando nos dice que no nos unamos en yugo desigual, y al final dice, porque yo moraré en ellos, y caminaré en ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos e hijas. Estas promesas, hermanos, dice, ya que tenemos estas promesas, deberíamos limpiarnos nosotros mismos de toda profanación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Como leímos ahí en Proverbios, ¿cierto? Teme al Señor y apártate del mal. Y así nos limpiamos de toda profanación y toda contaminación de la carne, de las obras que hacemos, ¿cierto? Y del espíritu que pueden ser en contra del eterno Dios. Entonces, hermanos, tomemos esta amonestación, reflexionemos, pensemos, ¿cierto?, en qué lugares altos puedan haber todavía en nuestras mentes, que estén ahí, que no hayamos derribado, qué lugares altos podemos haber construido en nuestro caminar con Dios. Reflexionemos, pensemos y busquemos la palabra de Dios, busquemos su voluntad y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Eso es el estudio que tenía para compartir con ustedes, hermanos. Me da mucho gusto haber estado con ustedes y bueno, será hasta la próxima oportunidad.